Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toy Reviews. Te traigo en esta ocasión de Mafex, este otro gran personaje de los X-Men, a Betsy Brandt, también conocida como Psylocke en su versión de cómic, también conocida y vista de esta forma en el grandioso juego de Marvel vs. Capcom 1 y 2. Entonces, es una figura que está bien chingona. Y también, como te puedes dar cuenta, pues su estética es más petite, más delgadita, más fina, más delicada, como pues obviamente una mujer. Y también la figura lo es. Entonces vamos a verla a detalle y verás que está bien fregona, porque a pesar de que tiene ciertos detallitos por ahí la figura como tal, logra poses bien chingonas. Muy bien, entonces esta es de hecho la primera figura que tengo de Mafex en versión femenina. Entonces cuando la saqué del paquete dije, caray, está livianona y está muy padre, está muy bien hecha, me gusta mucho porque la estética del personaje. Entonces ella, pues ya sabemos, tiene atrás lo que es el ball joint. Nada más aquí está un poco limitado por el cabello, el sculpting del cabello, pero lo puedes hacer hacia atrás y como que ya te permite que ella pueda ver hacia arriba ligeramente en ese ángulo. Repito, aquí el cabello lo limita un poco. Hacia abajo pues bastante decente. Tiene articulación de butterfly entre comillas, que es la pieza que está cubriendo la articulación como tal. Creo que no es una articulación de mariposa como tal, sino nada más una cubierta, pero de igual forma permite que ella haga esta pose. Si te fijas, está la articulación un poco limitada en cuanto a la pose de T por la forma en que está diseñada, ¿ok? Pero de igual forma no quiere decir que sea malo, está muy bien. Entonces ella puede extender sus brazos hacia enfrente y hacia atrás, de igual forma como no tiene nada que la limite en cuanto a la articulación, puede dar la vuelta completa y nada más lo que tienes que hacer es reacomodar o reposicionar, mejor dicho, la articulación. Aquí te fijas, aquí está dentro, ahí está el ball joint y esto, como te dije, es nada más una tapa, una cubierta para que no se vea la articulación como tal. Ella tiene lo que es la articulación del bíceps, el corte a la mitad, aquí está, tranquilamente puede voltear, muestra un poquito todavía, ahí está. Tiene doble articulación en el codo, pero debo de estresar, debo de enfatizar que ella está por la forma, repito, en que ella fue diseñada hace tiempo. La articulación no llega hasta atrás, ¿ok? O sea, no es completa. Si fijas en un ángulo casi de pasadito de los 90, vamos a decir que es dejar 90, ahí está 90. Pero es limitado en el rango, ¿ok? Y te digo esto para que tengas cuidado, porque yo cuando estaba sacando dije, a ver, vamos a ver hasta dónde llega, y no da más, hasta ahí es lo más que vas a obtener de ella. Igual está decente, está chido. Y su articulación obviamente de ball joint que ya conocemos y el peg aquí en la muñeca. Tiene la articulación del abdomen, el ab cut aquí arriba, permite que ella pueda pivotear bastante bien, ya que sabemos que ella es una practicante de las artes marciales del ninjitsu, entonces ella debe estar súper ágil. Tiene también lo que es la articulación de la cadera, también muy decente, bastante decente ya yo. Y hacia abajo tiene lo que es la articulación de la pelvis. Ella es distinta en cuanto a lo que hemos visto en las entregas anteriores de Mafex. Ella, aquí yo siento que pudieron haberle puesto el corte de la articulación aquí. Aquí está perfecto porque te lo tapa. Esta pieza tapa completamente la articulación y no se vería. No se la agregaron, de hecho alcanzamos a ver la articulación. Ella puede hacer un split entre comillas hasta ahí. Puedes bajar un poco lo que es la articulación, pero si te fijas baja muy poquito. Entonces esto es, siento que una oportunidad desperdiciada en cuanto a la ingeniería de la figura. Repito, tal vez se fueron más por la estética de la figura, la cual pues, entiendo completamente. Pero en cuanto a articulación, sí, ahí está la articulación, ahí está el bolo de acetábulo, pero nada más. Entonces no tiene mucha articulación, no puede girar mucho, es limitado en el rango. Pero repito, o sea, aún así puedes ponerle en poses muy chidas. Después de ahí bajamos hasta la rodilla, tiene articulación doble, que esta sí está como las hemos visto en otras figuras. Ella no tiene ningún tipo de corte abajo en lo que es el tobillo bueno, perdón, aquí en la pantorrilla. Y solamente tiene articulación ya conocida de bisagra, ball joint y ligero pivoteo
también un poco limitadón en comparación con otras figuras, y la atribución de los dedillos. Entonces, repito, entiendo que esta es como que tal vez la versión femenina de Mafex, y quisieron darle lo que es la estética femenina. Entonces, por eso tal vez la articulación no está en comparación igual que las otras figuras que hemos visto. Pero aún así, como quiera, ya puedes ponerla da patadas decentes, un rodillazo bien cañón. O sea, está bien. No malinterpretes mis palabras. Digas, no, entonces no está buena. No, sí está muy chida. Está muy fregón. A pesar de que está limitadona en esas poses, digo, la puedes poner en poses dinámicas, y se logran de forma fácil y rápida. Entonces no necesitas jugar mucho o manipular mucho la figura. Entonces aquí, por ejemplo, pones una pose que está corriendo, saltando, brincando, o dando un rodillazo así bien cañón a alguien, así, o cayendo desde algún techo para dar una patada, como en el videojuego. Entonces, repito, a pesar de que tiene esas limitaciones, la figura sobresale porque aún así puedes ponerla en poses bien chidas. Lo que deja pensando, imagínate si lo hubieran hecho como las demás figuras. No manches, hubiera estado súper fregona, más fregona en lo que ya está. Pero repito, bueno, esa es mi opinión. Ahora, vamos a dejar aquí a la pequeña Psylocke, para ver sus accesorios, los cuales son bastantitos y están bien fregones. Muy bien, entonces vamos a ver ahí, no te vas a caer, mija, quédate ahí. Muy bien, entonces ella viene con varios cambios de manos. Los que estaré puestos son de las manos con la palma relajada. Viene con dos puños cerrados completamente, obviamente. Y digo cerrados porque a veces tienen aquí el orificio en medio para agarrar cosas. Entonces, las de ella vienen cerrados. Ahí están los dos. Muy bonitos, igual siguiendo la temática de lo que es el atuendo que trae. Viene con dos palmas abiertas, los dedos extendidos, que está muy padre para que la puedas poner en pose saltando, brincando algún obstáculo, o pegándole en la cara a alguien, o diciéndole detente, te voy a dar. Viene también con dos manos, ahora sí, de agarre, porque viene con dos katanas, porque obviamente pues ella, repito, es practicante de ninjitsu, debe de traer armas. Entonces aquí están estas manitas para poder agarrar sus espadas. Vamos a ver. Y viene también con otras dos manos en forma de pose, que es como la recordamos los que jugamos el videojuego de Capcom, Marvel vs. Capcom, pero tiene aquí un peg en ambas palmas. ¿Y para qué será el peg? Pues para ponerle un efecto que está bien chido, que es es similar al de Magneto. Está muy padre, es como un disquito protector de energía psíquica, y lo vas a poner aquí. Nada más te recomiendo que cuando lo quieras poner por primera vez, lo alinees y después gires despacito, porque recuerda que esto es una sola pieza. Todo esto es una sola pieza. Si lo metes a la fuerza, se va a romper. Se puede romper. ¿Ok? Entonces, aguas con eso. Aquí con cuidado tienes que poner la pieza como te mostré ahorita. Y ahí está el efecto bien chido de Psylocke deteniendo o haciendo uso de su poder psíquico. Entonces aquí está para que lo veas cómo se ve. Para la redundancia. Al rato como quiera lo vas a ver al final del video en las imágenes, en las fotos, pero ahí está para que veas que se ve bien chido. Ahí está. Entonces ahí está su manita con el efecto puesto y se ve bien chida. Ahora vamos a ponerle la otra para que se complete el look, entre comillas. Aquí está su espada, viene con dos espadas igualitas a esta, bueno, a estas. Un acabado hermoso, plateado, brilloso, y el mango también negro con dorado, muy bonito. Las dos espadas, las dos katanas. Perdón. Y también viene con dos katanas enfundadas, que son estas. Ahora, estas katanas son para que las pongas obviamente en la mano de Psylocke. Estas también, pero estas son para que las tenga ella fuera de su sash. Y estos mangos aquí se quitan. Son similares a los de, si coleccionas o tuviste Dragon Ball o has tenido Dragon Ball Z, las figuras, personajes, al de Trunks, que le quitas nada más el mango, o también el de Link, el de Skyward Sword. El mango lo puedes quitar, lo puedes poner aquí nada más. Entonces esto es para darle un efecto de que la espada está enfundada.
Que igual, a ver, no latino, ahí está. Que igual para algunos dijeron, pues mejor me hubieras dado la funda completa y pues yo lo pongo, me lo saco, pero bueno, igual es para darnos un poquito más de accesorios, supongo. Y también viene este otro accesorio que es el que te comentaba ahorita. Esta es una pieza que se coloca aquí. Entonces te muestro más adelante cómo se quita. Y estas piezas que te mostré que se quitaban, lo que es el mango, se la quitas a la katana completa y la pones aquí. Entonces aquí completas el look de que ella tiene consigo sus katanas y están las dos allá adentro. Entonces están bien fregonas porque cuando le quitas este de aquí y le pones la espada a ella, ya te da obviamente la ilusión de que ya sacó la katana y ya valiste gorro. Entonces está bien chido este efecto, bien padre. Entonces vienen con dos katanas completas, con funda, dos katanas sueltas y las katanas que venden en su sash. Te comentaba de la mano, igual aquí está la mano para poder poner la katana con mucho cuidado. Bueno, estoy fuera de cámara, perdón. Estaba viendo acá enfrente. Aquí está la mano para poder ponerla con mucho cuidado. Sujeta toda la katana, por favor, porque repito, esto es muy bonito, pero son frágiles. Ahí están. Una vez que ya la tienes en posición, ya nada más vas a la otra manopla y se la pones a Psylocke para que ahora esté en una pose amenazante de, güey, qué pedo. ¿Te vas a aventar o qué pex? Ahí está. Entonces se ve muy padre, se ve muy chida. Y repito, obviamente faltan más cosas. Ahorita nada más te he puesto para que la vieras cómo la puedes llegar a tener en tu colección. Vamos a quitarle esto rápidamente para mostrarte el otro accesorio que es el del sash con las katanas. Este sí es un poquito más delicado porque tienes que quitar esta articulación. La articulación de ella, de la cintura, se quita. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Con mucho cuidado, porque ya lo dije. Ahorita voy a mostrar por qué. Agarras lo que es la pelvis de ella completa y el abdomen y gira ligeramente y jala hacia atrás con fuerza, como te vas a dar cuenta, porque ahí está, porque está bien duro. Ahora, ¿por qué te decía que con cuidado? Por esto, aquí adentro nada más tiene eso de articulación, o sea, no tiene nada más, está hueco. Pero lo que estás agarrando literal es pues la unión de la pieza de la cadera. Pero es importante que la sujetes bien cuando vayas a quitar la pieza. Yo en lo personal no tengo pensado hacer estos cambios, nada más lo aquí frente a cámara para que veas cómo se vería, se ve muy chida la verdad. Aquí está, entonces se lo pones y lo vuelves a colocar. Ahí está, otra puse más en la mitad. Entonces se ve bien chida, el look se ve todavía más cañón. Se ve bien fregón. Y le pones ahí atrás las mangos de las katanas. Están las fotos. Se ve todavía más amenazador. Entonces está muy chido esta parte porque, te repito, te da opciones para poder posarla y para poder tenerla en otras formas distintas. Ahora sí vamos a dejarla en su versión original. Hasta que haga clic. Ahí va. Se me la fuera de cámara. Ahí está. Y yo también esto digo, no porque no me gusta cómo se ve bien chida. La bronca es que también de tanto quitar y poner pudiese afectar la articulación, pudiese, no digo que lo va a pasar, pudiese. Entonces, esa es ya, repito, mi opción. Ahora, vamos a quitarle esta manita, vamos a poner la otra. Ahora viene ella también con más accesorios, viene con un cambio de cabeza. Esta cabeza pues es la de Betsy Brand, la de relajada, de calmado muchacho, calmado, no te va a pasar nada, tranquilo. Está muy bonita, está muy bien pintada. El cabello me gustó cómo está hecho el sculpting. El wash que le pusieron hace que resalte todavía más su cabello, está bien chingón. Le quitamos la cabeza, le ponemos esta que viene en una posa ya de que ya valiste gorro. Y obviamente pues viene con el cabello onduleando hacia atrás, lo cual permite que la puedas poner en poses más amenazantes o dinámicas. Y esto pues obviamente cambia bastante la figura. Entonces ella igual, también su rostro está hermosamente pintado, muy bonito. Está muy bonita la pintura aplicada. Le voy a dejar esa cabeza. Muy bien, ahora accesorios extra, porque pues sabemos que ella, su poder principal es psíquico. Entonces ya te mostré, los esquitos viene con dos, este que está aquí en la mano y este que está acá suelto. Viene con la energía que está emanando de sus extremidades. Como tal, vienen dos, que son estos los puños,
que es si repito, si viste los cómics o viste el videojuego de Marvel contra Capcom, este es con lo que te daba sus golpecillos, bueno, golpesotes, porque te noqueaba bien rápido. Entonces aquí lo que tienes que hacer es lo siguiente antes de ponerlo. Aquí adentro, porque igual no alcanza a ver el puño. Y dale, perdón, estoy viendo la cámara acá y estoy viendo acá arriba. Perdón, una disculpa. Esta pieza está muy bonita, muy bien hecha. El efecto de energía que está así, está onduleando, está muy bien hecha. Pero ahí está la mano adentro. Se alcanza a percibir. Ahí está la mano adentro, la articulación, ahí está, para que metas el peg. Nada más tienes que fijarte la dirección. Ese que está aquí es el pulgar. Perdón, este que está aquí es el pulgar hacia arriba, entonces para que lo puedas poner de forma correcta, ¿ok? Entonces aquí está el pulgar, metemos el peg en su lugar, con mucho cuidado. Y digo con mucho cuidado porque estás metiéndolo de forma ciega, porque no estás viendo como tal. Me explico. Y de este lado igual, más te cerciores de que sea el lado correcto. Ahí está el pulgar hacia arriba, pulgar hacia arriba, y enderezas este peg bien y lo alineas y lo empujas suavemente para que no vayas a darle en la torre a la articulación. Entonces aquí está ya Psylocke con sus puños de energía psíquica, que se ve bien chido y también le da, repito, otro look a la figura muy padre. Y no solo eso, viene con otros dos efectos de energía psíquica, que son sus Psychic Knives, que vean, así es como los dice en el juego o en los cómics. Son igual dos, uno derecho y uno izquierdo. Igual, mismo procedimiento, tienes que ver aquí donde está el pulgar. Este es el pulgar derecho y es izquierdo. Entonces estos van de esta forma y se lo voy a poner para que los veas. Se ve. Aquí puedes mejor observar lo que estaba haciendo de forma ciega hace ratito con la otra energía. Ahí está. Y se ve bien chido. Entonces aquí está ya Psylocke con sus Psychic Knives, que son con los que les da en la torre. Ahí está. Es lo que te decía, con mucho cuidado. Entonces aquí está Psylocke en todo su esplendor con sus Psychic Knives, lista para hacer cirugía. Entonces está súper chida esta figura. Es como viene en los cómics, es como viene en el juego. Es así, repito, si jugaste ese juego está muy chido. Entonces está muy padre esta figura, está muy bien diseñada, está diseñada para la época. Y a pesar de eso, la estética está muy chida. La ingeniería pues, sí quedó un poquito por ahí corta, pero aún así, como te dije hace rato, permite que tenga una buena posibilidad de ponerla en poses muy dinámicas. Entonces, la verdad es una figura muy chida, muy padre. Si tienes oportunidad, igual también adquiérela. Si no te gustó, pues igual, para ti va a ser muy sencilla la opción de, pues me la brinco, no pasa nada. Pero repito, está muy padre, muy bien hecha, te da muchas opciones para ponerla en poses, como te dije ahorita, dinámicas. Entonces, hasta aquí el review de esta gran figura, de esta ama y maestra del ninjitsu, con poder psíquico. Y recuerda, si te gustó lo que viste, te agradecería bastante que me puedas apoyar con tu like y con tu suscripción. Te agradezco bastante en el alma que te hayas unido a este canal y que me ayudes a compartirlo con personas que les gusta este bonito hobby del coleccionismo. Entonces, sin más, yo me despido, me retiro, que tengas un buen día y recuerda, yo soy Logan y esto es Choman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.